Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Parashá Nitzavim, Parashá con Aftara. La porción de esta Parashá Nitzavim, o eso de parados, así se podría traducir, parados, ergidos, parados ante Yuhveh, su Elohim. Es del capítulo 29 de Devarim o Deuteronomio, verso 9, dependiendo de la versión, algunos son el verso 10, algunos el verso 9. Hasta el capítulo 30, verso 20. ¿Y qué encontramos en esta parashá? Y más en la Haftara. Pero para entender el contexto, ¿verdad? Relacionado de la Haftara, tenemos que resumir la parashá. Estamos en tiempos de Sukkot. No podemos pasar por alto eso. Y en los tiempos de Sukkot, en donde nos demuestra el Todopoderoso cómo Él protegió a su pueblo. Y mira que no me estoy saliendo del tema porque estoy dando esta introducción porque mientras estudio la escritura, de una u otra manera comienza esa conexión con el tiempo en el que estamos viviendo. Y mira que en los tiempos de Sukkot, si nosotros hacemos una radiografía, vemos que se le dice al pueblo que habite 7 días en cabaña. La estadía tenía que ser mucho más corta de los 40 años que estuvieron ellos. Pero debido a la rebeldía de 10 testigos y a la poca emuná de un pueblo que decidió creerle a esos 10 testigos y no a la promesa que el Todopoderoso había establecido, estuvieron 40 años. Pero fíjense que en esos 40 años el Todopoderoso siguió dándole man a un pueblo, siguió cuidándolo en el camino, aunque disciplinándolos también, amonestándolo, corrigiéndolo. Pero su favor se mantuvo sobre ese pueblo. Y nosotros, como peregrinos en este caminar, parecido al pueblo de Israel en el desierto, pasamos por muchos procesos. Y dentro de todos esos procesos, el Todopoderoso, aún en nuestras debilidades, está ahí, amonestando, obviamente haciéndonos ver el fruto de lo que sembramos y disciplinándonos. Pero su man nunca ha fallado. Aunque Él diga, te he dejado, ese dejar, vamos a ver qué realmente significa. Porque en esta porción habla sobre eso. Y también establece unos términos que ya lo he tocado en varias ocasiones y creo que cada vez que estudiamos esta parashá lo recalco. Porque
viene a mi mente esa enseñanza que es tal vez el trasfondo, ¿verdad? Del proceso por el cual yo pasé, del cual me enseñaron y del cual esto es un argumento totalmente más que suficiente para aquel que todavía haya pensado o todavía esté pensando que el pacto que se hizo en el Sinaí fue con el pueblo de Israel, que no habían gentiles, que los gentiles vinieron acá después de que vino el Mesías, después que enviaron a los enviados, que esa Torá o esa instrucción solamente fue para el pueblo de Israel y no para los gentiles. Los gentiles tienen otros términos, otro pacto, otras promesas, porque así es lo que dan a entender, ¿sabe? La promesa según eh, disimulada es, primero viene el Mesías, restaura, se lleva a todos los gentiles que han creído en él, porque los israelitas no decidieron creer en él. Y en el regreso, después de todos los juicios, entonces viene el Mesías a restaurar a su pueblo Israel. Pero esta porción desmantela y tira por el piso ese argumento también. Porque aquí vemos como claramente, desde un principio, el Todopoderoso dice a quienes Él convocó para que entraran en pacto, para que fuesen beneficiarios de todas esas promesas y también responsables de llevarlas a cabo, y también qué le iba a suceder si ellos abandonaban el pacto. Así como muchos que dicen, no, yo no estoy en ese pacto, yo no estoy en el pacto de cumplir los mandamientos, estoy en el pacto de entrar en una gracia. Cuando en la carta a Hebreos dice específicamente, el pacto que haré es pondré mis instrucciones, mi Torah, en su mente y en su corazón. Así comienza esta parashá. Nitzavim. Todos ustedes que están aquí, erguíos ante Jehová Jesús Elohim, todas sus cabezas de las tribus, todos sus ancianos, todos sus guardias, con todos los hombres de Israel, todos sus niños, todas sus mujeres, y el Ger. ¿Quién es el Ger? El que no es israelita de ninguna de las tribus. El Ger, que está en medio de tu campamento, desde el que es el leñador hasta el que es aguador. ¿Y para qué es que el Todopoderoso convoca a todas estas personas? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que le dice, vengan todos ustedes y ergíos, parados ante el Todopoderoso? Todos, todos, todos. O sea, todos ustedes, todo aquí. Lo brehab briti o bibrit, Yevahei Eloheija, ubalot asher Yevahei Eloheija, kore imha hayo. Para que entren en el pacto de Yevahei. O sea, que el pacto no es que nosotros hacemos un pacto con el Eterno, no. Él nos convoca, nos llama y te dice, yo tengo un pacto ya establecido. No es que hace un pacto contigo especial, único, reformado. No, no. Yo tengo un pacto establecido y a ti yo te llamo para que entres en él. ¿Estás de acuerdo? Para que entren en el pacto de Yevahei y el juramento que Yevahei tu Elohim celebra hoy contigo. A fin de confirmarle
hoy a fin de confirmarte hoy por el pueblo suyo, para que él sea para ti Elohim, como te ha hablado y como él le ha jurado a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y se acuerdan el término que usó Shaul? Dice claramente que la promesa que se le dio a Abraham fue para que él fuese padre de los israelitas y de los no israelitas que han entrado en pacto por la emuná, por la fe en el Mesías Yeshua. Ellos de los dos son un solo pueblo, un pacto, una intrusión, una ley, unas promesas, una esperanza, un Elohim y un Mesías. Y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con aquel que está aquí con nosotros hoy delante de nuestro Elohim y también con el que no está aquí con nosotros. Palabra de las cuales el Mesías también estableció. Dice claramente el Mesías: yo también tengo otras ovejas de las que también tengo que traer. Y Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y dentro de esa oración o esa confirmación que el Mesías hace, también dice: no solamente quiero que lo guardes a ellos, sino también a todos los que han de creer en mí por la palabra que ellos les compartan. O sea, a los que tampoco estaban ahí. Dentro de esta convocación que hace el Todopoderoso por medio de Moshe, y le dice a este pueblo, a todos, a los extranjeros, a las mujeres, a los aguadores, a los leñadores, a las cabezas de las tribus: ustedes ahora han sido confirmados como mi pueblo. Pues a ellos también se les dice claramente: ustedes vieron todo lo que yo hice y todo lo que sucedió y lo que ustedes vivieron en la tierra de Misraim. Y cómo yo los he cuidado por medio de todos estos lugares. Estoy parafaseando. Por medio de todos estos lugares donde ustedes han ido. Y cómo ustedes vieron todas las cosas de esas naciones de las cuales ustedes se dieron cuenta que estaban todos de espaldas a mí, en idolatría, en todas esas cosas. Pues miren, cuídense en ustedes de no caer y de no jactarse ahora que ya han sido establecidos como pueblo de Elohim. Porque imagínense que alguien parezca y diga esto, lo que aparece en el verso 18 del capítulo 29. Y será que aquel que al oír las palabras de este juramento, la maldición y la bendición, diga en su corazón: yo tendré shalom, aunque ande conforme al buen parecer de mi corazón. O sea, alguien diga: yo soy salvo, siempre seré salvo, aunque ande en la dureza de mi corazón. Porque el Todopoderoso ya me entró en su pacto. Mira lo que el Eterno le dice: no querrá Jehová perdonarle, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo. Y es interesante porque aquí el Todopoderoso dice algo de lo cual el escritor de los Hebreos también dice. Y fue en el verso 17, dice, en el verso 17 de este mismo capítulo: antes de decirle eso, dice: no sea
que en medio de ti haya un hombre o una mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yuhebehei para servir a otros Elohei, a aquellas naciones, no sea que haya en medio de ti raíz que produzca hierba amarga y hiel. Y el escritor de Hebreos dice, cuídese que en ustedes no haya alguno que tenga raíz de amargura para apartarse del Elohim vivo. Porque aquí la disciplina era que si haces todas estas cosas, yo te desterraré, te sacaré de la tierra, te haré ir a servir a otras naciones, ya no serás cabeza, sino serás cola. Allá te volverás y te contaminarás, harás sincretismo, empezarás a idolatrar, te dirás a otros poderosos, vas a ser una burla ante todas las naciones. Se preguntarán por qué el Eterno le hizo esto a este pueblo y le dirán porque han abandonado el pacto. Perdón. Han abandonado el pacto y han dejado de obedecer los mandamientos. Pero, ¿qué también dice? ¿Qué también dice? Dice también que si allá en donde tú estés desterrado, te volvieres a Yuhebehei y lo obedecieres con voz, y obedecieres su voz conforme a todo lo que Él te ordenó hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Él te traerá Yuhebehei tu Elohim con Él de tu cautiverio y se compadecerá de ti y te hará volver juntamente entre todas las naciones a donde tuviere esparcido Yuhebehei tu Elohim. Aunque tu destierro estuviese en el extremo del cielo, de allí te recogerá. Y Yuhebehei, y de allí te tomará. Y te traerá Yuhebehei tu Elohim a la tierra que poseyere tus padres, y tú la poseerás. Y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Se acuerdan? La parábola del hijo pródigo. Aunque estuvieses allá, si de en tu corazón tú dijeras, me vuelvo al Todopoderoso, Él te oirá. Él te oirá. ¿Y qué sucederá? Comenzará a bendecirte, a multiplicarte, a cuidarte, a quitarte todo la disciplina que había puesto sobre ti. ¿Pero por qué? Porque te has vuelto. ¿Y qué significa eso? Eso es realmente lo que nosotros conocemos como Shub Alejem. Vuélvanse. Vuélvanse al Todopoderoso. Regresa. ¿Por qué? Dice, así te volverás y obedecerás la voz de Yuhebehei y cumplirás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. El volverse no es solamente decir he pecado contra ti, sino ese pecado es el resultado de haber abandonado lo que tú me ordenaste. Entonces ahora sí podemos entrar en lo que es la Haftará. Porque la Haftará es unas palabras que el Todopoderoso le dijo al pueblo de Israel como profecía debido a esa restauración. No podemos ver esto fuera del contexto de un pueblo que es el pueblo y como es el pueblo el Todopoderoso le habla así de bonito. No, como es el pueblo de Israel, pues no importa si están en pecado, no importa si fueron a la idolatría, no importa si se han dejado el pacto. No. Es un pueblo cuyo corazón el Todopoderoso lo ha vuelto a Él. Un pueblo que ha decidido abandonar todo y volverse al Todopoderoso de todo corazón. ¿Y qué es volverse de todo corazón? Comenzar a reconocerlo a Él como el único Elohim verdadero. Confiar plenamente en ese Elohim. Y la demostración de esa confesión es obedecer sus mandamientos.
Esa es la demostración, eso es lo que da el fruto, ese es el proceso de santificación. Cuando uno dice, yo obedezco a alguien, la demostración de esa obediencia es que esa persona te ordena algo y tú lo obedeces. Y por eso es que el escritor de la carta, creo que en Yohanan, el apóstol Juan, enviado Juan, dice, aquel que dice que ama al Eterno y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Porque la demostración de que amamos a alguien es porque le obedecemos, le respetamos. Y a esas personas o a ese ente, a ese grupo es al cual le aplica esta palabra profética, que aparece en Isaías capítulo 61, verso 10 al 63, verso 9. Dice, en gran manera me regozaré en Yehová, todo mi ser se alegra en mi Elohim, porque Él me ha vestido con vestiduras de triunfo, me ha cubierto con un manto de victoria, como un novio ataviado con un turbante, como novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce sus brotes y como el huerto hace germinar las semillas, así Adonai, Yehová, hará germinar la victoria y el renombre en presencia de las naciones. ¿Se acuerdan que eso es lo que el Todopoderoso en la Parashá le dice al pueblo? ¿A qué pueblo? A los gentiles y al Israel. Le dice, si ustedes me abandonan, pero si ustedes se vuelven a mí de todo corazón, no importa dónde estén, yo los haré regresar y les haré más bien del que ustedes piensan. Pues ahí le está haciendo esa promesa, esa profecía a ese pueblo que se ha vuelto al Todopoderoso, al cual ahora puede cantar, alegrarse y gozarse porque el Eterno lo ha restaurado. Y eso es lo que yo también he conectado con Sukkot. Cómo Sukkot nos enseña el tiempo profético en el cual dice que el Mesías está, como estuvimos hablando en la reflexión previa a Sukkot, cómo el Mesías es el que está levantando la casa caída de David. Que inclusive, si dentro de todos los cambios que ha habido en el judaísmo, dentro de eso todavía hay varios que ellos conservan, de los cuales nosotros entendemos claramente. Y ellos, que se refería al Mesías, lo único que la diferencia es que nosotros entendemos que a ese Mesías al cual se refiere ya vino y se manifestó, que es el Mesías Yeshua. Para ellos todavía no se han manifestado. Y es que en el tiempo de Sukkot, ese Cohen cogía las aguas y le llamaban a eso las aguas de salvación. Y que ellos también entienden que ese Mesías va a venir a restaurar la casa, el tabernáculo caído de David. Y qué interesante que ellos se acuerdan de eso en Sukkot. Porque Sukkot, así como tristemente muchos se han perdido de todas estas bendiciones porque piensan y creen que esto solamente es judaísmo y no es profético relacionado con el Mesías de Israel, Yeshua, al cual usted ha decidido creer. Y que nos enseña para que nosotros estemos alerta, pendiente, ensayando y que no nos coja el día de sorpresa. Pues se pierden de todas estas bendiciones que conectan la profecía con el Mesías. Las convocaciones, los mikra con el Mesías. Que por eso es que nosotros entendemos y creemos que toda palabra del Eterno es instrucción para edificación, para instruir, para capacitarnos para toda buena obra. Y a ese pueblo al cual se ha vuelto al Todopoderoso, dice en Isaías capítulo 62, sigue diciéndole, por amor a Sion no me quedaré callado, por amor de Jerusalén no me quedaré quieto,
hasta que emerja resplandeciente su victoria y su triunfo como antorcha. Las naciones verán tu victoria y todos los reyes tu majestad. Y se te dará un nombre nuevo que Yahweh mismo otorgará. Serás una corona gloriosa en la mano de Yahweh y una diadema real en la palma de tu Elohim. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Porque dentro de muchos movimientos mesiánicos, aquí estoy hablando a los que creen en el Mesías Yeshua, está esa tradición que se ha vuelto una tradición dentro de esos movimientos, en donde dicen, tú que te has vuelto al Todopoderoso, tú que has creído en el Mesías Yeshua, tú que has regresado al pacto, mira, tú tienes que ser un hombre nuevo. Y ese ser un hombre nuevo o una mujer nueva, totalmente lo ven al extremo, en el que hay, si tú viniste del paganismo, todo lo que tú traes del paganismo, tú tienes que comenzar a restaurarte en todas esas áreas. O sea, no puedes decir ciertas palabras que son totalmente paganas, que serían todas. No puedes estar mencionando ya los nombres. Hay que restaurar los nombres sagrados. Y no solamente eso. Si tú te llamas, por poner un ejemplo, tú te llamas Juan, como en el caso mío, Juan, ya no puedes llamarte Juan. No, ese nombre es griego. Te llamaremos ahora Johanan. Johanan. O ponte otro nombre, ponte alguno de los nombres de los 12 patriarcas de la tribu de Israel. Ponte Yahudá, o ponte Leví, o ponte Shaul, o ponte David, o ponte algún nombre de sagrado de la escritura. Ponte Jeremías o Isaías o Ezequiel. Y cuando viene a ver, persona dice, ay, sí, yo tengo que cambiarme el nombre porque ahora yo pertenezco al pueblo y todo tiene que ser así, hasta el nombre cambiar. Y cuando aquí dice que el Todopoderoso te pondrá un nombre, te dará un nombre nuevo, no se está refiriendo a eso. No. Porque dentro del contexto, acuérdense, dentro del contexto le está hablando a las tribus de Israel y a los de las naciones que se habían esparcido y Él los está regresando. O sea, le está prometiendo lo que va a suceder. Pero no está hablando de cambiarle el nombre literalmente, sino le está dando una nueva identidad. Así como esa parábola del hijo pródigo. He hecho este banquete porque he recibido a mi hijo, al que estaba muerto y ahora vive. Y será una corona gloriosa en la mano de Yahweh y una diadema real en la palma de tu Elohim. Nunca más te llamarán desamparada ni llamarán más a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada, porque Yahweh se deleita en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, así te desposarán tus hijos, y como el novio se regocija por su novia, así se regocijará tu Elohim por ti. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias que nunca se callarán, de día ni de noche, ustedes los que hacen que Yahweh recuerde, no descansen. No le den reposo hasta que Él restablezca a Jerusalén y la haga renombrada en la tierra. Y también añado a aquellos que promocionan la aliyah, eso de que, ay, ahora te volviste al Eterno, ahora tú, nombre nuevo, vestimenta nueva, todo lo externo, o sea, lo externo,
Lo que no es que no sea importante, pero lo que el Todopoderoso por medio de sus apóstoles y por medio de Mesías le dice que eso no es algo de lo cual los creyentes en Mesías deberían de jactarse. En que miras cómo tengo los tefilín, que largos, mira cómo tengo los tzitzillot, mira, piensan ponerse equipada, barba larga, o sea, no es que sea pecado hacerlo, pero no es un mandamiento hacerlo. No es un mandamiento vestirte con los atuendos que en el desarrollo del tiempo un pueblo, debido en el lugar en donde vivía, fuese en Europa o si era en Asia, dependiendo del lugar que vivía, adoptaban ciertas atuendos y vestimenta. Y dependiendo de los dogmas que se establecían en cada uno de esos lugares. Así que ni eso, ni tampoco estar haciendo la liyá de que ahora tú tienes que hacer todo lo posible por irte a la tierra, porque tú eres Israel. Entonces eso es parte de la promesa donde todos regresarán a la tierra de Israel, a vivir allá. Y cuando nosotros vemos las cartas de los apóstoles y el Mesías, nunca vemos que ellos promocionaran ese evento. Nunca vimos a Shaul hablándole a la carta a los romanos. A ninguno de esos israelitas, a ninguno de esos judíos, que había una urgencia y una necesidad en ellos volverse a la tierra, que tenían que regresar a Israel. Ni en Italia, ni en Cilicia, ni en Ponto, ni en Capadocia, ni en Tesalónica, ni en Colosa, ni en Galacia, ni en Filipo, en ninguno de esos lugares. Lo que le decían era, los fortalecía para que permanecieran en lo que ellos le habían instruido, en el Evangelio y con la emuná en el Mesías Yeshua. Yahweh juró por su mano derecha, por su brazo potente, nunca más daré tu grano nuevo por comida a tus enemigos, ni beberán los extranjeros del vino nuevo por la cual tú has trabajado. Vino nuevo del cual el pueblo de Israel bebía, y dice, ahora ninguno de esos extranjeros ni esos enemigos beberán de ese vino nuevo del cual tú has trabajado. Antes, la disciplina, la corrección, el juicio era, tú sembrarás, pero no comerás de lo que sembrares, sino que los enemigos comerán delante de ti del fruto de tu tierra y de todo lo que tú sembrares, y te amargarás al ver eso. Ahora te volviste a mí, comenzaste a cumplir los mandamientos, la instrucción, a serme fiel, a dejar todo lo que yo te dije que dejara y hacer todo lo que yo te digo que haga. Ahora tú verás cómo tú mismo sembrarás y tú mismo cosecharás y tú mismo comerás de ese fruto y te alegrarás delante de mí. Dice, más bien, los que lo cosechen lo comerán y alabarán a Yahweh, y los que lo recojan lo beberán en mis atrios sagrados. ¿Por qué mis atrios sagrados? Porque acuérdense que llegaba el momento en donde el pueblo de Israel tenía que hacer esa. Cuando cogiera todos los frutos, iba a ir allá, iba a ir a los atrios, y iba a confesar, y iba a decir, ¿saben qué? Mi padre fue afligido y perseguido por un arameo, pero Yahweh lo guardó. Y nos guardó y nos sacó de la mano del horno, nos trajo a esta tierra en la que fluye leche y miel, en la cual todo lo que tiene no fue por nuestra mano, sino que ya el Eterno es el que la observa todo el tiempo. Y te regocijarás con el extranjero, con el leví, con la viuda, con el huérfano, con el necesitado.
Pasen, pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, allanen, allanen la carretera, quiten las piedras, alcen una bandera sobre los pueblos. Miren, Yuhebahei ha proclamado hasta lo último de la tierra, anúncienle a la hermosa Sión, tu libertador viene, mira, su recompensa viene con él, su galardón delante de él, y lo llamarán el pueblo santo, los redimidos de Yuhebahei, y a ti te llamarán buscada, ciudad no desamparada. Ven a quién es que el Todopoderoso le está diciendo todas estas palabras tan hermosas. A los redimidos, a los que el Todopoderoso redimió, a los que se volvieron a Él de todo corazón. ¿Quién es este que viene de Edom con vestiduras brillantes desde Bosra? ¿Quién es este de atuendo majestuoso que marcha en su gran poder? Soy yo que contiendo victoriosamente, poderoso para dar triunfo. ¿Por qué están tan rojas tu ropa y tus vestiduras como el que ha pisado el lagar? He pisado el lagar yo solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Los he pisado en mi furor y los he hollado en mi ira. La sangre de ellos salpicó mi vestidura y se manchó toda mi ropa. Porque yo había planeado un día de venganza y el año de mi redención ha llegado. Entonces miré y no había quien ayudara. Me quedé mirando y no hubo quien me apoyara. Así que mi propio brazo me trajo el triunfo y mi propia ira fue mi ayuda. En mi furor pisoteé pueblos, los embriagué con mi ira y tiré su gloria por el suelo. Los actos bondadosos de Yuhebahei recordaré, las alabanzas de Yuhebahei, porque por todo lo que ha hecho Yuhebahei por nosotros. Su abundante cosecha para la casa de Israel, que les ha otorgado según su misericordia y su gran bondad. Él pensó, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no eran falsos, así que Él fue su libertador. En todas las angustias de ellos, Él se angustió, y el mensajero de su presencia los libró. En su amor y su piedad, Él mismo los redimió. Él alzó y los exaltó todos los días de la antigüedad. Y ese es el proceso, y ese es el propósito del Todopoderoso con la humanidad. Aunque aquí sabemos que le está hablando a un pueblo y le está diciendo que esto va a suceder, obviamente, cuando ellos vengan del cautiverio. Isaías todavía no han ido al cautiverio, pero ya les está prometiendo lo que va a pasar, lo que les está diciendo. Y esto concuerda con lo que dice Hechos capítulo 2, cuando sucede lo de el Espíritu de Santidad y el discurso de Kefa o de Pedro, que termina diciendo de esta manera. Pedro, capítulo 2 de Hechos, desde el verso 23, bueno, vamos a leerlo desde el verso 19. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Adón será salvo. Ustedes israelitas, oigan estas palabras. Yeshua el Nazrí, varón aprobado por Elohim entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre nosotros por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Elohim levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, veía al Adón siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir liberalmente, el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Elohim le había jurado
que a su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua fue resucitado, o lo resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu de Santidad, ha derramado esto sobre lo que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Adón a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Elohim lo ha hecho Adón y Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Kefa y a los otros enviados: varones, hermanos, ¿qué haremos? Kefa les dijo: arrepiéntense y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu de Santidad, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, o sea, los goim, para que en cuanto al Adón nuestro Elohim llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra y se sumergieron y se añadieron aquel día fueron como 3,000, y perseveraban en la doctrina de los enviados, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que esa promesa es para nosotros, para los que estábamos lejos y para los que estábamos cerca. Y de eso también estuve hablando en Sukkot. Sukkot nos enseña cómo el Todopoderoso extendió su Sukkah para alcanzar a las naciones. Cosa que para algunos judíos o israelitas piensan que es solamente para ellos. Y que solamente por medio de ellos es que nosotros conocemos lo que realmente nos va a tocar en el Olam Abba. Ellos, entre comillas, se jactan de decir que tienen todas esas cosas. Pero nosotros entendemos que toda autoridad se le ha dado al Mesías, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Y ese Mesías es Yeshua, al cual Elohim dio testimonio de haberlo a todos nosotros, por haberlo levantado de la muerte. Y aquellos enviados que fueron testigos de eso, lo testificaron a toda la humanidad. Así que, como dice esta parashá, ergidos, parados, nitzavim, ante el Todopoderoso, para que entendamos las palabras de ese pacto y andemos en ella. Shalom, brajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.